Quiero hablaros de un trabajo de mi padre, que algunos sabéis que se ha dedicado a la historia del arte, pero quizás no sabéis qué impacto ha tenido esto en el Aikido. Y quiero tratar de explicároslo bastante rápido. Poneos cómodos, no hace falta formalidad para mirar esto. Entonces, el título es El sistema imaginativo de la fantasía creadora. Este es el título de uno de los trabajos más relevantes de mi padre. Todo lo que voy a enseñar ahora son descubrimientos suyos centrados en el Renacimiento. Acompañé a mi padre a Creta cuando todavía no tenía la mayoría de edad y yo era el que le pasaba las diapositivas en la conferencia donde estaban los mayores expertos del mundo en el Renacimiento y donde curiosamente había muchísimos prejuicios religiosos, prejuicios de género, prejuicios culturales, también queriendo siempre, estaba centrada la conferencia en el artista, pintor, el Greco, y era en Creta, en Grecia, pero los historiadores españoles defendían que el Greco era español, los italianos que era italiano, porque había pasado ahí una época, y los griegos defendían que era griego, ¿no? Y de alguna manera había este mensaje de que el Greco no había roto con los orígenes del mundo clásico. Y mi padre demostró que esto no era cierto, que sus orígenes eran relevantes. Entonces aquí vemos el San Sebastián y aquí vemos una escultura antigua, la Laoconte, que está invertida, porque en realidad es así. Entonces mi padre jugaba mucho con la imagen tridimensional, aunque estemos viendo solo una imagen en 2 dimensiones. Bien, mirando la morfología y las formas, fue capaz de indagar en la fantasía de los artistas del Renacimiento, involucrando a todos los relevantes, no restringiéndose al Greco. Tiziano, Rafael, Miguel Ángel, Velázquez, es una cantidad ingente. Fíjense, esto está en la Capilla Sistina, la creación de Adán. Es famosísimo, de Michelangelo, y descubrió que había unas leyes, las estableció en el sistema imaginativo. Entonces, estaban la ley de composición, la ley de compensación, la ley de equivalencia, y por ejemplo, si un artista cogía parte de una figura, luego a lo mejor cogía otra parte de otra. Yo no sé si se ve que el San Sebastián tiene el brazo así. No lo tiene como el Laoconte así, lo tiene así. Eso lo ha cogido de la creación de Adán. Estoy hablando de cientos de descubrimientos. Probablemente no haya un historiador del Renacimiento que haya tenido tantos descubrimientos. Cada vez que descubría algo, nos llamaba a mi madre y a mí y nos lo explicaba, con una pasión tremenda. Bueno, entonces esto, por ejemplo, es la Leda dormida. Ven la postura. Mi padre veía todas las posturas con una precisión. Entonces el Greco, fíjense, en un soldado, bueno, esto es en la Resurrección, no es un soldado, perdón, es en la Resurrección. Aquí está la Piedad, creo que es. Entonces ven cómo han cogido la forma de la Leda dormida. De una escultura. Hacían esculturas tridimensionales y luego las miraban por todos lados y hacían lo que querían con ellas. Les cambiaban, las invertían en imagen especular. Todo eso mi padre lo vio. De hecho, cuando estaba en la conferencia, no lo pensé, yo era un niño. Y entonces metí las diapositivas tal cual. Hay que meterlas invertidas para que salgan como uno quiere. El lío era que mi padre a veces tenía invertidas las diapositivas a posta. Entonces yo la metí y la gente decía, no, pero si está bien. Y mi padre me miró y entonces con la ayuda de una doctoranda empezamos a darle la vuelta a todas y dicen, pero si ahora la está poniendo invertida. Y enseguida se entendía por qué, como con el ejemplo del Laoconte. Miren
¿Qué relación con el mundo clásico? ¿Lo ven? Pero si es que esto no necesita ser uno un experto para ver que se ha inspirado. Lo que pasa es que hay que ser capaz de verlo. Y ahora lo que les voy a intentar demostrar, bueno, esto se lo quería enseñar porque es la fragua de Vulcano, que lo pueden ver aquí en el Prado de Velázquez, y mi padre vio que las 4 figuras de la izquierda están basadas en distintas perspectivas del David de Michelangelo. Fíjense cómo la postura, el contraposto, etcétera. Son las 4 perspectivas del David de Michelangelo que se puede ver en Florencia, en Firenze, en los Uffizi. La 5ª figura tiene otro origen. Bueno, todo esto, como digo, le ayudó a establecer unas reglas de composición que seguían los artistas. Pero es que lo interesante es cuando eres capaz de hacer una conexión con los conceptos, cuando eres capaz de descifrar un mensaje oculto. Uno de los trabajos más relevantes de mi padre, el entierro del conde de Orgaz. Aquí el conde de Orgaz falleció y dejó en herencia a la iglesia pues una serie de dádivas que tenían que dar el pueblo. Cada año no sé cuántas ovejas, no sé cuántos pues granos de trigo, etcétera, etcétera. Pero el pueblo se cansó y paró de hacerlo. La iglesia pleiteó al pueblo y ganó. Y entonces, para festejar que habían ganado, decidieron derrochar y pedirle al Greco que hiciera una pintura. Y existe este prejuicio de que el Greco era increíblemente religioso, fanático. Él era un artista y le pagaba, trabajaba para quien le pagaba. Y ahora van a ver qué mensaje oculto descifró mi padre. Aquí arriba está el cielo y está Dios. Y aquí hay un ángel que le lleva el alma del conde de Orgaz, que está levitando. El conde de Orgaz es algo que mi padre analizó. El cuadro este, que es enorme, mi padre ha analizado en detalle hasta este cuadrito que hay aquí dentro. Yo solo les voy a dar una pincelada, pero una cosa que a mí me marcó bastante, y es que al cielo mira una persona, que es el sacristán, y resulta que tiene una postura determinada. Alguien podría decir, ¿va a hacer Tenchinade? ¿Va a responder a un Yoko Menucci? Pues resulta que mi padre se dio cuenta, fíjense en la mano, fíjense en la postura del sacristán a la derecha, el único que mira y habla con Dios. Pues resulta que coincide con el alcabarero de Masacho, el recaudador de impuestos, que habla con Jesús y los apóstoles y le dice, vosotros a pagar impuestos como todos, a Dios lo que es del Dios, y vosotros a pagar. Y a la derecha se ve como acuquinan. Ese mensaje oculto del Greco lo descubrió mi padre. Les voy a enseñar uno último para que vean lo increíble. Esto, cuando fui la compañía a Creta, que estamos hablando de muy principios del 90, los historiadores se enfadaban. Estamos hablando, con todos los respetos, de que bastantes de esos historiadores son además clérigos religiosos. Lo que les voy a enseñar ahora, a mí es una de las cosas que más me impresionan. Este es el expolio de Jesucristo, es precioso. Uno no sabe por qué es tan bonito. ¿Por qué un Jesucristo que es increíble lo que emana de ese cuadro, ¿no? Mi padre me contaba que cuando vio la mano de Jesucristo, la mano, se dio cuenta de que estaba basada toda la figura de Jesucristo en una mujer desnuda, en la Venus de Botticelli. Este descubrimiento también es de mi padre. Y ahora van a ver lo poético. Aquí se está celebrando el nacimiento de la belleza. Fíjense cómo un arcángel viene por la derecha
a cubrir, a vestir a la diosa de la belleza desnuda. Resulta que mi padre indagó y encontró que había otro cuadro intermedio, o sea, el primero que se pintó fue el de Botticelli, y descubrió que había un cuadro intermedio de un pintor no tan relevante. De hecho, no es tan espectacular, si uno mira, es más tosco, las figuras parecen más acartonadas, no tienen esa plasticidad del Greco y de Botticelli. Pero aquí este Jesucristo ya se está basando en la Venus. Y se cumple otra vez la ley de compensación, donde cuando una figura tiene un brazo por debajo, si el brazo por arriba no coincide, se la compensa con otra figura. Ahora son dos figuras y van por la izquierda. Brazo por arriba, brazo por abajo, pierna un poquito doblada, un poquito flexionada, como en el arcángel. Y ahora fíjense lo que hace el Greco después. El Greco coge y dice: voy a captar la belleza de Venus y se la voy a dar a Jesús. Y ahora, fíjense, le voy a poner al arcángel a la derecha que va a desvestir a Dios, que va a desvestir a Jesucristo, y esto está simbolizando la muerte y luego posterior resurrección, pero está simbolizando pues algo que está totalmente en parentesco con el nacimiento de la belleza. Y solo comentarles un detalle: se fijaba en la delicadeza con la que el romano está desvistiendo a Jesucristo, los músculos tensados y la cuerda, sin embargo, floja. Hay algo mágico, uno no sabe por qué, pero cuando lo analiza en la morfología entiende por qué. La morfología, la forma, la precisión es muy relevante, hay que ser muy precisos, y su aikido no era arbitrario. Su aikido tenía una precisión tremenda, sabía exactamente dónde iba cada mano, cada brazo, cada pie. Es nuestra tarea entender al detalle por qué. Y les ha compartido un libro en el que, ahora es el resumen de un libro más largo, pero en el que he analizado el aikido de mi padre, tal y como lo ha desarrollado a partir del aikido original, de la idea original de Morihei Ueshiba, pero con un desarrollo tremendo por su parte. Y básicamente todos los movimientos, todas las técnicas del aikido se pueden componer en base a un número reducido de movimientos básicos. Y esos movimientos básicos, a su vez, se pueden construir en base a un barrido del espacio tridimensional. Y aquí es cuando vienen los conceptos, la forma y los conceptos. Esto ahora mismo, pues son una serie de símbolos. Una flecha hacia la derecha significa sencillamente un paso hacia adelante, una flecha hacia la izquierda significa un paso hacia atrás, una flecha hacia arriba sencillamente subir el brazo, una flecha hacia abajo bajarlo, y uno va construyendo todos los movimientos, ¿no? Pero quiero que se fijen en uno en concreto, cogido un poco al azar, que es este de aquí. ¿Alguien me puede dar un bokken, alguien, por favor? Este movimiento... Muchas gracias. Este movimiento simboliza el Age-giri, y como todos ustedes saben, muchas gracias, mi padre hacía siempre alusión a la conexión con la tradición, como el Greco con la suya. Sabía de dónde provenían las cosas, conectarse con el origen es importante. Y el origen, en este caso, es una espada, es algo bastante anacrónico y agresivo. Pero el arte está en captar el valor y el concepto que emerge de ahí. Entonces, aquí hay un símbolo que es una flecha hacia arriba con un giro. Si fuera solo una flecha hacia arriba haría así, al ser con un giro hago así. Es un Age-giri. Y pone 1 más 2, que yo quiero decir con eso
que están las dos manos unidas por algún tipo de herramienta, arma, por ejemplo, el Bokken. Ahora sabemos en neurociencia que existe un espacio peripersonal que se traduce en mapas en el cerebro y que ese espacio peripersonal es muy flexible y uno conceptualmente puede unificarse con el universo. Y ahora entendemos que eso transforma nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Entonces, esto es una herramienta para expandir nuestro espacio peripersonal. Nuestro espacio peripersonal, a diferencia de otras artes marciales, no acaba donde acaba la punta del arma. No es para destruir, es para construir. Y es con esa encarnación de herramientas, que es el concepto neurocientífico, cuando nosotros podemos progresar y aplicar los conceptos del Aikido. Y resulta que la katana nos ayuda a eso. Cuando nosotros hacemos la generalización quitando la katana, fíjense, voy a hacer este movimiento y ahora lo voy a hacer sin katana. Primero me ofusco en hacerlo como si tuviera la katana y ahora libero los brazos y hago así. Descubro que un brazo hace lo que hacía la katana y descubro que el otro hace otro movimiento distinto. Ha emergido otro movimiento. Ese movimiento a mi padre le gustaba decir que es una cuña o es un cono, por eso he cogido el símbolo del cono con flecha hacia arriba, porque también va hacia arriba, también es un age. Pero, ¿puedo hacer así? No, tiene que ser así. ¿Y qué me dice que tiene que ser así? Ahí falta algo en realidad, si somos estrictos. Falta la herramienta. ¿Pero qué es esa herramienta? Esa herramienta es la línea de ki. Es la abstracción, es la generalización en lo que tanto ha insistido mi padre. La forma y los conceptos y la conexión son importantes, hay que elaborarlos, hay que estudiarlos. No basta con repetir cosas, no basta. Nuestra generación ahora nos toca analizar y estudiar esto a fondo. Y hay una frase de mi padre que todo el mundo conoce porque la ha repetido hasta la saciedad: trazar activamente la línea de ki. Bueno, eso se puede entender ahora, lo entendemos intuitivamente, tenemos muchos ejemplos, pero con esta explicación podemos ir elaborando esa idea más. Pero ¿qué quiere decir desde el Hara Eluke por tu Hara? Esto es algo que se estudia ahora en neurociencia. Se estudia en biomecánica y son los modelos dinámicos mentales. Cuando uno tira una pelota y uno la recibe, por ejemplo en baloncesto, uno está aplicando la ley de la gravedad y tiene ese modelo de forma inconsciente. La estás aprendiendo y estás generalizando. Cuando Nadal juega, no juega lo mismo si hay una volea o si hay un smash de estos. Uno sabe cómo tiene que moverse porque está aplicando esos modelos. Eso es lo que a uno le permite aplicar predicciones y anticiparse. Y en Aikido, como mi padre insistía, el momento del comienzo es desde prácticamente antes de que surja el flujo dinámico de la fuente del Hara que lo emite. Es ahí, no es en el encuentro, no es ahí cuando empieza el Aikido. Y aquí lo que ocurre es que nosotros vamos a centrarnos en el Tori con nuestro Hara. El individuo está en un entorno que está en el universo y va a interaccionar con el Uke. Pero lo que mi padre está proponiendo aquí es salir del egocentrismo, salir de ahí. Egocentrismo quiere decir sistema de referencia puesto en ti, en tu núcleo, en tu Hara, y situarlo en la fuente de donde viene el ki. Y eso es algo que tiene validez y es algo elaborable y es algo que se estudia ahora. Para finalizar, decirles que analizando todos los movimientos me he dado cuenta de que van por parejas y que
todos los movimientos tienen su movimiento inverso. El paso hacia adelante tiene el movimiento inverso del paso hacia atrás. Levantar el brazo tiene el movimiento inverso de bajarlo. El Tenkai tiene el movimiento inverso del propio Tenkai. El Tenkan tiene el movimiento inverso del Tenkan por el otro lado, etc. Uchi con Soto Tenkan. Todos van por pareja. Y ahora yo les digo, ¿qué es y todo esto para qué sirve? Muy bien, has analizado, vale, muy bien. Me dices cómo se componen, se tiene que componer siguiendo el Kimusubi, pero ¿todo esto qué significa? Fíjense, cuando estaba diciéndoles el Age-giri, esto tiene un movimiento inverso. Una cosa es subir, otra cosa es bajar. Una cosa es subir, otra cosa es bajar. Esto es el nage que hacemos en Tenchi Nage, en Kokyu Nage, en Irimi Nage. Ese es el movimiento inverso del Age-giri. ¿El Age-giri dónde se usa? En Shiho Nage. Cuando yo veo a gente haciendo Aikido y hacen un Shiho Nage, ven un momento por favor, y hacen un Shiho Nage y hacen así, este no es el movimiento inverso de otro. Aquí hay, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay choque. Y choque es disipación de energía. Y el hecho de que un movimiento inverso exista a cada movimiento significa, en este caso, que el movimiento inverso es el mismo que el original recorrido hacia atrás en el tiempo. Si yo hago un nage y doy marcha atrás, es un Age-giri. Si yo levanto el brazo, lo graban y ahora lo ponen en marcha atrás, es un Otoshi, y así. Eso quiere decir que hay una invariancia temporal, que da igual hacia dónde recorra el tiempo. Y eso se produce cuando se conserva la energía, que es la conexión con lo que hacemos en Aikido de forma ideal. Quiero enseñarles un vídeo donde ahora vamos marcha atrás. Y sin embargo no nos choca, porque en eso idealmente consiste el Aikido. Otro vídeo más, perdón. Ha habido una parte ahí que nos ha chocado, que es cuando ha caído y se ha levantado, porque ahí ha habido disipación de energía, ¿vale? No siempre es perfecto todos los movimientos ni todas las situaciones, pero idealmente tendemos a eso cuando dicen aprovechar la energía al contrario. Bueno, pues solo les quería decir esto, que estudiemos el Aikido y lo intentemos entender. Muchas gracias.